Hola chicos de quinto grado, este vendría a ser nuestro segundo tema de razonamiento verbal. La semana pasada hicimos el tema acerca de la palabra. El tema del día de hoy viene a ser en este caso la estructura de la palabra. Recordando un poco, ¿qué cosa era la palabra? La palabra era un sonido, pan, por ejemplo, o un conjunto de sonidos, panadería, que nosotros expresamos para poder comunicar. Por ejemplo, tú tienes la necesidad de tomar agua, tú tienes sed. Entonces le dices a tu mamá, mamá, sírveme un vaso con agua. Tu mamá te servirá, o tal vez no, pero tú ya comunicaste tu pensamiento. Hoy día vamos a identificar las partes de la palabra y ver cómo a partir de la identificación de esas palabras formamos las familias de palabras. Ese es el fin o el objetivo del día de hoy. Saber cómo se dividen las palabras y a partir de ello ver cómo se forman las familias de palabras. Muy bien. Vamos a ver que toda palabra tiene dos partes. Una parte que nunca cambia, una parte invariable. Esa parte la vamos a llamar raíz. La parte que nunca cambia la vamos a llamar raíz. En cambio, una parte que cambia, una parte que es variable, la vamos a llamar afijos. Profesor, afijos está en plural, quiere decir que hay más de uno. Así es. En este caso, los afijos son dos, prefijo y sufijo. Hasta ahí sencillo. Una parte de la palabra es invariable, una parte que no cambia, conocido como raíz, y otras dos partes, prefijo y sufijo, que conforman los afijos y son las partes variables. Comencemos con este ejemplo para entender mejor la idea. Tenemos las siguientes palabras: empleada, emplear, su empleo y desempleado. Empleada, emplear, su empleo y desempleado. ¿Cuál es la parte de estas cuatro palabras que se repite? Que a pesar de que se formó una nueva palabra, no ha cambiado. Fíjate, empleada con emplear, ¿en qué parte se parece? Emplear con su empleo, ¿en qué parte se parece? Y desempleado con su empleo, ¿en qué parte solamente se parece? Como ya algunos se han dado cuenta, y para los que no, la parte que se repite es la siguiente, donde dice emplear, emplear, su empleo. No está al principio, está un poco más al medio, la parte que se repite. Desempleado. Acá está la parte, me pasé. Acá está la parte que se repite. Esa parte que a pesar que hemos cambiado de palabra se sigue repitiendo, la vamos a llamar raíz, porque es la parte invariable, la parte que no cambia. Acá le escribimos. La raíz de empleada es empleo. De emplear, igual. En su empleo, lo mismo. Y desempleado, también igual. Profesor, no tiene sentido esa palabra. Y seguramente si lo buscas, esta palabra por sí sola, no la vas a encontrar en el diccionario. A pesar de que no suene muy bien, o a veces se salga incompleta, no termina una vocal, esa es la parte de la palabra conocida como raíz. No necesariamente siempre va a tener un sentido cuando lo busques en un diccionario o suene bien. Solamente la condición para ser raíz es la parte que a pesar de cambiar de palabra se sigue repitiendo. Es la parte invariable. Y obviamente esto hace que todas esas palabras pertenezcan a una misma familia de palabras. Todas tienen en común a que se relacionan o se refieren a una labor, a un trabajo.
En ese caso, a un empleo. Profesor, acá dice sub. Si yo pongo la palabra subterráneo, es una palabra similar a subempleo, que pertenece a la misma familia de palabras. Si se repite subterráneo y subempleo. Pues no, porque subempleo con subterráneo solamente se parecen en algo, pero no se repite la misma raíz. Y por eso no pertenecen a la misma familia de palabras. Luego lo demás es bien sencillo. El sufijo va a estar después de la raíz. ¿Qué está después de la primera raíz? La parte que dice ada. No va a ir acá porque el prefijo está antes de la raíz. Ada lo vamos a colocar acá porque está después de la raíz. Ada. Y vamos a colocar ese guioncito. Acá no colocamos nada porque no hay nada antes de la raíz. Siguiente palabra. Emplear. Hay algo, hay el prefijo antes de la raíz, no hay nada. En cambio después, si hay esta parte, ar, que viene a ser el sufijo. Subempleo. Acá cambia un poco la cosa. Acá me voy a poner la X, que no hay nada. Sub está antes de empleo. Entonces si lo colocamos acá, sub, ponemos la rayita, y la O la colocamos acá solita. Hasta ahí te estás dando cuenta que es un ejercicio muy sencillo de hacer. Desempleado. Des está antes de la raíz, prefijo. Ado está después de la raíz, sufijo. Hasta ahí el ejercicio es bien sencillo. Ahora te das cuenta que le estoy colocando unos guioncitos, ya que es como si fuera un rompecabezas. Tú en un rompecabezas hay algunos que tienen una cabecita que es para conectar los bloques si quieres formar en este caso una figura. Es igual en las palabras. Cuando tú lo divides en prefijo, raíz y sufijo, tienes que colocar como sus cabecitas. En este caso los guioncitos. Como está después de la raíz, no le vas a colocar acá, porque acá no hay nada para conectar. En cambio antes, si está la raíz, tiene que conectar con la raíz. Igual, des está antes de empleo, le tienes que colocar la cabecita después de la última letra en este caso. En sufijo es antes. En prefijo, después. ¿Sí? Ahora, tanto los prefijos como los sufijos van a cambiar la palabra. Por ejemplo, el prefijo va a modificar el significado. Si no, todas las palabras significarían lo mismo. Por ejemplo, una persona que cree en Dios se le llama cristiano o creyente. Pero a una persona que no cree en Dios le llamamos ateo. Teo significa Dios. A, sí o que no tiene. O la ausencia de, en este caso, la ausencia de Dios. Anti. Tu perro tiene pulgas. Para que tu perro en este caso no tenga pulgas, le compras un antipulgas. Entonces, antipulgas. Para que el perrito ya no tenga pulgas. Cuando una persona, obviamente un humano, vive en el planeta Tierra, se le llama terrícola. ¿Qué pasa cuando un ser viene desde el espacio? A ese ser que viene del espacio mayormente le vamos a llamar extraterrestre, que no es de este planeta, obviamente. Acá me pasé un poquito. A ver, locativos o referidos a los lugares. Nacional pertenece dentro de un país. Cuando una banda de otro país viene, le vamos a llamar internacional. Internacional. Por encima del agua mayormente se transportan los barcos. Por debajo están los submarinos. Sublocativos. Super. El mercado es mayormente un lugar pequeño.
En cambio, un lugar que concentra gran variedad de mercadería, que llamamos en este caso supermercado. Cantidad, a ver, pluri, mono y semi. Un organismo unicelular, con una sola célula. Lo contrario viene a ser un organismo pluricelular, varias células, pluricelular. Mono, a ver, mono no se refiere en este caso al animal. A ver, mono es solamente uno. Por ejemplo, monocromático. Monocromático se refiere a que tiene un solo color. Cromo, color. Mono, uno. Un solo color, monocromático. Semi. Un círculo, la mitad de un círculo es semicírculo. Ahora, te das cuenta que los prefijos, en este caso, estos son prefijos, cambian el sentido de una palabra, cambian el significado, lo modifican. En cambio, los sufijos, en este caso, lo que van a hacer es cambiar, en ese caso, el sentido gramatical. Una palabra de sustantivo la podemos convertir a adjetivo o si no a verbo, dependiendo cómo termine. Por ejemplo, esa alfombra yo la he lavado. Esa alfombra yo la he lavado, sustantivo. Esa alfombra es lavable, adjetivo. ¿Quién va a lavar esa alfombra? Es un verbo. Lavado, sustantivo, lavable, adjetivo y lavar, verbo. Solamente cambiando la parte final, he cambiado la palabra. En este caso, su significado gramatical. Una florería, un campo floreciente, así como un tulipán que va a florecer. Cambié el sentido de las palabras gramaticalmente. Yo me hice una quemadura. Con un fuego ardiente. Y esa cicatriz tiene que cicatrizar. Él es una persona con mucha bondad. Y también respetable. Y en cambio, con ificar podemos hacer la siguiente oración. Todas las personas tenemos una identidad sustantiva. Y con esa identidad, todos somos identificables. Y una persona que anda por la calle durante la cuarentena, si se le acerca un militar o un policía, se tiene que identificar. Hasta ahí vamos haciendo la parte teórica. Ya en el siguiente video vamos a explicar de manera breve cómo vas a responder los ejercicios.